Muy buenas. Si sabéis de qué peli es, sois de los míos y puede que este sea vuestro canal. Serie de Netflix, ya lo pone ahí abajo. Animal, ¿de qué va? Bueno, pues tenemos a Luis Zaera, que es un veterinario de un pequeño pueblo rural de Galicia, cerca de Santiago de Compostela. El caso es que se mete metido en un fregado con uno de allí, con uno de un paisano de la zona, para que le firme unos papeles de hacer chanchullo con la carne y a partir de ahí se vienen muchos problemas encima, aparte de dos que la tenía con deudas, que hacen que se meta en una tienda de animales que regenta su querida sobrina, que esta es Lucía Caraballo. Y el problema que tiene es el choque cultural de hacer las cosas como hay que hacerlas cuando llega allí a la clínica, esta veterinaria allí justo en Santiago, pues que la gente es muy pijita, muy gilipuertas y no van con él. Y entonces y él habla muy claramente y dice las cosas como son y los pone a andar a los pijitos de turno. ¿Y qué tal está la serie? Pues decente, bastante simpática por momentos. Hay otros que, bueno, se dejan ver, pero en resumidas cuentas se puede ver, ¿eh? Y muy bien. Muy entretenida. Este es un pedazo de actor, el Luis Zaera. Me encanta que tenga éxito porque ya lo tengo visto casi desde que empezó, cuando había hecho Mareas Vivas, que hacía de Petróleo, del personaje Petróleo, y luego vi unas cuantas películas de él, fue con la que ganó el premio, la del Reino, hace un papelón ahí, es corto, pero le llegó para llevarse el Goya, otros papeles simpaticísimos en Lobos de Arga, y por supuesto en Celda 211, que ahí sí que mete miedo. Ya mete miedo aquí, según decía la fiscal, pero en Celda 211 sí que mete miedo de verdad. Me alegro muchísimo por él. Que nada, que ya sabéis, esta es la que hace de novia de Luis, que esta es Carmen Ruiz, simpatiquísimo el papel de ella, seca pero simpatiquísimo, de verdad. Tiene personajes, estos tres personajes son muy buenos. El único problema que le puedo poner yo es a esta chica, a Lucía Caraballo. A ver, si sois de fuera de Galicia, notáis mi acento gallego, entiendo. Pues nosotros que somos, tal que como somos gallegos, notamos el acento gallego de ella. Cuando a Luis no se lo notamos. Un poquito exagerado además el acento de ella. Ella es madrileña. La verdad que lo hace muy bien. Pero forza demasiado el acento. O sea, no sale. A ver, yo entiendo que es complicado, ¿no? Porque si no vives aquí, pues no lo mamas. Pero, no sé, es demasiado recargante, desde mi punto de vista. Pero que es igual, para la serie está muy simpática. Si quieres ver algo distinto, además lo mejor que tiene es que dura media horita cada episodio, fenomenal. Y nada, y este también es muy bueno. A ver, yo sé cómo lo conozco, Antonio II se llama, aquí en Galicia lo conocemos como Morris, de toda la puñetera vida. También muy buen actor, ¿eh? Y nada, que ya sabéis, en Netflix, que si os queréis pasar un buen rato, esta es la vuestra. Salud y respeto para todos.